El papel era pequeño, arrugado, doblando varias veces sobre sí mismo, como si quien lo escribió hubiera tenido prisa o miedo. Chalino Sánchez lo recibió en pleno concierto. No desde el escenario, sino desde el borde. Un hombre se acercó entre la multitud, estiró la mano y se lo entregó sin decir una palabra. Nadie interrumpió la música. Nadie reaccionó. Para el público, aquello fue un gesto insignificante, casi invisible. Chalino tomó la nota con una mano. La leyó. Durante unos segundos, su rostro cambió. No gritó. No pidió ayuda. No abandonó el escenario. Respiró hondo, dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo, y siguió cantando. Horas después, estaba muerto. Ese instante, breve, silencioso, casi imperceptible, se convirtió con el tiempo en uno de los momentos más escalofriantes de la historia de la música mexicana. No por lo que ocurrió después, sino por lo que ocurrió ahí mismo, frente a cientos de personas que no sabían que estaban presenciando algo irrepetible. Porque Chalino no reaccionó como alguien sorprendido. Reaccionó como alguien que entendió. La imagen de ese momento ha sido reproducida una y otra vez. Analizada, detenida, ampliada. Hay quien busca en su rostro señales de pánico. Otros, resignación. Otros, rabia contenida. Pero lo que resulta más inquietante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. No hay un gesto de duda. No hay una mirada buscando una salida. No hay un intento de escapar. Hay una decisión. Seguir cantando. Con el paso de los años, la pregunta se volvió inevitable. ¿Qué decía realmente esa nota? ¿Era una amenaza directa? ¿Una advertencia? ¿Una orden imposible de rechazar? No existe una copia oficial del mensaje. Nunca apareció públicamente. No hay fotografía verificada, ni transcripción confirmada. Todo lo que se sabe proviene de testimonios posteriores, muchos de ellos contradictorios. Algunos aseguran que el mensaje decía que no debía terminar el concierto. Otros, que le advertía que no saldría con vida. Otros, que simplemente le indicaba que ya estaba sentenciado. Nada de eso pudo comprobarse. Lo único que parece claro es que Chalino entendió el contenido de inmediato. No preguntó. No pidió explicaciones. No buscó intermediarios. Actuó como alguien que reconoce una señal que ya ha visto antes. Y eso cambia por completo la lectura de su reacción. Para un artista convencional, una amenaza en pleno concierto habría sido motivo suficiente para detener todo. Para Chalino, no. Porque Chalino no era un cantante convencional. Su relación con la violencia no comenzó esa noche. No comenzó con la fama. No comenzó con los corridos. Comenzó mucho antes, cuando aún no había micrófonos, ni escenarios, ni público. Por eso, cuando leyó la nota, no lo hizo desde la sorpresa, sino desde la experiencia. El concierto continuó. La música siguió sonando. El público cantaba, aplaudía, celebraba. Nadie imaginaba que algo irreversible acababa de ocurrir. Chalino seguía ahí, de pie, cantando historias de muerte, traición y destino, mientras él mismo acababa de recibir una advertencia que parecía sacada de una de sus propias canciones. Pero no hubo dramatismo. No hubo discursos finales. No hubo despedidas. Terminó el repertorio. Bajó del escenario. Saludó. Caminó hacia la salida. Todo parecía normal. Y esa normalidad es, quizá, el detalle más perturbador de toda la historia. Porque cuando una tragedia llega sin ruido, sin caos, sin señales evidentes, significa que no es improvisada. Significa que forma parte de una lógica que ya estaba en marcha. Horas después, el cuerpo de Chalino Sánchez fue encontrado sin vida. La noticia se difundió con una velocidad brutal. Radios, periódicos, rumores, llamadas. En cuestión de horas, el país entero hablaba de lo mismo. El cantante que había leído una nota en pleno concierto estaba muerto. Para muchos, aquello no fue solo un asesinato. Fue la confirmación de algo que siempre había flotado alrededor de su figura, que Chalino vivía al límite, y que tarde o temprano ese límite se rompería. Pero reducir su muerte a una nota sería un error. Esa noche no fue un accidente aislado. Fue el último acto de una historia marcada por la violencia desde el principio. Una historia donde la música no era un refugio, sino una extensión del mismo mundo que lo había perseguido siempre. Para entender por qué Chalino leyó lo que parecía una sentencia, y decidió seguir cantando, hay que retroceder mucho más atrás. A su infancia. A su entorno. A la violencia que moldeó su carácter mucho antes de que alguien lo llamara leyenda. Porque cuando el peligro forma parte de tu vida desde siempre, dejar el escenario no siempre significa salvarse.
A veces, solo significa retrasar lo inevitable. Chalino Sánchez no aprendió a temer a la muerte de adulto. La conoció desde niño. Creció en un entorno donde la violencia no era una excepción ni una noticia extraordinaria, sino una presencia constante, silenciosa, integrada en la vida cotidiana. Desde muy temprano entendió algo que marcaría toda su forma de ver el mundo. La vida podía terminar sin aviso, sin explicación y sin justicia. Y cuando eso ocurre una y otra vez a tu alrededor, el miedo deja de paralizarte. Se transforma en otra cosa. Su infancia estuvo marcada por la precariedad, por la ausencia de protección real y por una sensación permanente de vulnerabilidad. No había instituciones fuertes, no había garantías, no había un lugar seguro al que huir cuando las cosas se torcían. En ese contexto, sobrevivir era más importante que cualquier otra cosa. Pero el episodio que cambió definitivamente su vida ocurrió cuando aún era joven. Un asesinato dentro de su círculo cercano lo enfrentó de golpe con la realidad más cruda. La violencia no solo existía, sino que podía golpear a los tuyos y quedar impune. No hubo castigo. No hubo responsables claros. No hubo cierre. Ese vacío fue determinante. No solo por el dolor, sino por la lección implícita. En ese mundo, la justicia no siempre llega. Y cuando no llega, cada persona aprende a lidiar con esa verdad a su manera. En el caso de Chalino, esa experiencia no lo volvió temeroso. Lo volvió consciente. Consciente de que la vida no ofrece segundas oportunidades garantizadas. Consciente de que el final podía llegar en cualquier momento. A partir de ahí, su relación con la violencia cambió. No la buscó, pero tampoco la negó. No la glorificó, pero la asumió como parte del paisaje. Y esa aceptación temprana es clave para entender todo lo que vendría después. Durante años, Chalino vivió lejos de cualquier escenario. Su vida estuvo marcada por el trabajo duro, por la migración y por entornos donde la ley no siempre era clara ni justa. Se movía en espacios donde la fuerza y la reputación tenían más peso que los documentos o las palabras. Ese pasado no es un mito construido después de su muerte. Es parte del contexto ampliamente reconocido de su figura. Y explica por qué, cuando más tarde empezó a cantar, lo hizo con una crudeza que pocos podían igualar. Chalino no inventaba historias. No exageraba. No adornaba. Cantaba lo que había visto. Lo que había vivido. Lo que sabía que podía volver a ocurrir. Sus primeros corridos no nacieron como un proyecto artístico ambicioso. No había un plan de fama, ni una estrategia de mercado. Surgieron casi de manera natural, como una extensión de su entorno. Eran canciones encargadas, relatos personalizados, historias que alguien quería que se contaran con nombre y apellido. Y ahí está uno de los puntos más delicados de su historia. Desde el inicio, su música estuvo vinculada a personas reales, a hechos concretos, a conflictos vivos. No cantaba leyendas del pasado. Cantaba historias recientes, abiertas, sin resolver. Eso le dio una autenticidad brutal. Y al mismo tiempo, lo colocó en una posición extremadamente peligrosa. Porque en ese mundo, contar una historia no es un acto neutral. Es una forma de posicionarse. Incluso cuando no se pretende. Cuando su nombre empezó a circular con fuerza y su música comenzó a difundirse más allá de su entorno inmediato, Chalino ya cargaba con un pasado que no ofrecía ningún blindaje. No había una industria sólida detrás. No había filtros que suavizaran el impacto de sus canciones. La fama llegó de forma directa, casi salvaje. Y con ella llegaron nuevas tensiones. Cada canción era escuchada con atención. Cada verso podía interpretarse. Cada nombre mencionado podía incomodar a alguien. Chalino entendía eso mejor que nadie. Pero lejos de retroceder, siguió adelante. No por imprudencia, sino porque su identidad ya estaba construida sobre esa frontalidad. Cambiar de rumbo habría significado negar todo lo que era. Con el tiempo, el riesgo se normalizó. Las advertencias dejaron de sorprender. Los silencios cargados de significado se volvieron parte del día a día. Miradas, comentarios ambiguos, gestos que no necesitaban explicación. Nada de eso lo detuvo. Porque para Chalino, vivir así no era una elección nueva. Era la continuación de una vida que siempre había sido así. Por eso, cuando años después recibió aquella nota en pleno concierto, su reacción no fue la de alguien enfrentado por primera vez a la muerte. Fue la reacción de alguien que reconoce un patrón, que entiende el lenguaje implícito de la violencia. No hubo pánico visible. No hubo sorpresa. Hubo una lectura rápida, y una decisión. Seguir cantando. Esa decisión no nació del orgullo vacío ni del deseo de provocar.
Nació de una lógica forjada durante décadas. En ciertos contextos, huir no garantiza sobrevivir. A veces, incluso empeora las cosas. Abandonar el escenario bajo amenaza podía interpretarse como una ofensa mayor, como un desafío, como un acto que exigía una respuesta aún más contundente. Chalino lo sabía. Y por eso, cuando guardó el papel y continuó el concierto, no estaba desafiando a la muerte. Estaba actuando de acuerdo con el único código que conocía. Un código donde la dignidad, la coherencia y la firmeza tenían más peso que la esperanza de escapar. Con los años, muchos han dicho que Chalino parecía saber que su vida no sería larga. No porque lo anunciara, sino porque lo asumía. Se percibía en su música, en su actitud, en la forma en que avanzaba sin mirar demasiado atrás. Esa noche, al seguir cantando, no selló su destino. Ese destino llevaba mucho tiempo escribiéndose. Y lo que ocurrió después no fue un giro inesperado, sino el desenlace de una historia marcada por la violencia desde el principio. Con el paso del tiempo, la música empezó a ocupar un lugar cada vez más central en la vida de Chalino Sánchez. No como un escape, sino como una consecuencia lógica de todo lo que había vivido. Cantar corridos era, para él, una forma de narrar la realidad tal como la conocía, sin filtros, sin adornos, sin moralejas. Eso lo convirtió en algo más que un cantante. Lo convirtió en un narrador incómodo. Mientras otros artistas interpretaban historias genéricas o metáforas cuidadas, Chalino hablaba de hechos concretos, de personas reales, de conflictos aún abiertos. En un entorno donde la memoria es corta pero el orgullo es largo, eso tenía un peso enorme. Cada canción era escuchada con atención por quienes se reconocían en ella, y también por quienes se sentían aludidos. Y ahí comenzó el verdadero problema. Porque en el mundo de los corridos, la música no es solo entretenimiento. Es mensaje. Es señal. Es advertencia. A veces, incluso, es una forma de ajustar cuentas simbólicamente. Chalino nunca se presentó como portavoz de nadie. No se proclamó aliado ni enemigo. Pero sus canciones, al estar tan ancladas en la realidad, inevitablemente tomaban partido. Y en ciertos contextos, no tomar partido también es una forma de hacerlo. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la exposición. Sus canciones ya no circulaban solo en círculos pequeños. Empezaron a sonar en radios, en fiestas, en reuniones donde las escuchaban personas con poder real. Eso multiplicó el alcance de cada verso. Lo que antes era un relato local se convirtió en un mensaje amplificado. Chalino lo sabía. Sabía que cantar ciertas historias tenía consecuencias. Sabía que mencionar nombres, aunque fuera de forma indirecta, no era inocente. Sabía que el éxito no solo traía aplausos, sino miradas atentas. Pero también sabía algo más. Cambiar su forma de cantar habría significado traicionar su propia identidad. Para él, la música no era un personaje. Era una extensión directa de su vida. Y su vida no había sido limpia ni cómoda ni segura. Había sido dura, violenta y llena de pérdidas. Eso se reflejaba en cada canción. Con el tiempo, empezaron a circular relatos sobre advertencias. No amenazas abiertas. No mensajes firmados. Más bien comentarios ambiguos, silencios incómodos, cambios de actitud en su entorno. Nada que pudiera denunciarse. Nada que pudiera probarse. Pero suficiente para entender que el margen de error se estaba reduciendo. Chalino no era ingenuo. Entendía perfectamente el lenguaje no verbal de esos contextos. Sabía cuando una mirada significaba más que una palabra. Sabía cuando un silencio era una advertencia. Y aún así, siguió cantando. No por desafío, sino por coherencia. Porque para Chalino, retroceder no garantizaba nada. Y avanzar, al menos, le permitía mantenerse fiel a sí mismo. Su figura empezó a generar una mezcla extraña de respeto y temor. Respeto por su autenticidad. Temor por su imprevisibilidad. No todos los que escuchaban sus canciones lo hacían con admiración. Algunos lo hacían con atención estratégica. Analizando. Interpretando. Buscando mensajes ocultos donde quizás solo había relatos directos. En ese punto, Chalino ya no controlaba completamente cómo se leía su música. Y cuando un artista pierde el control sobre la interpretación de sus propias canciones, entra en un terreno extremadamente peligroso. Porque la intención deja de importar. Lo único que importa es cómo se percibe el mensaje. Durante sus últimos años, Chalino se movía constantemente entre escenarios, viajes y compromisos. La rutina era intensa, casi automática. Concierto tras concierto. Ciudad tras ciudad. Ese ritmo no dejaba mucho espacio para la reflexión profunda.
Pero si dejaba tiempo para que el riesgo se acumulara. Cada actuación en una zona sensible añadía una capa más de tensión. Cada canción delicada, una posibilidad nueva de conflicto. Y, sin embargo, nada se detenía. La normalidad continuaba, como si todo fuera sostenible indefinidamente. Hasta que dejó de serlo. La noche del concierto final no fue una anomalía aislada. Fue la condensación de todo ese proceso. De años de exposición, de historias cantadas sin filtro, de decisiones tomadas en un entorno donde la música tiene consecuencias reales. Cuando Chalino recibió la nota, no estaba enfrentándose a algo nuevo. Estaba viendo materializarse algo que llevaba tiempo gestándose. Por eso su reacción fue tan contenida. Por eso no hubo pánico. Por eso siguió cantando. No porque creyera que nada pasaría, sino porque entendía que, pasara lo que pasara, ya no había marcha atrás. El escenario, en ese momento, dejó de ser un lugar de expresión artística y se convirtió en un espacio de definición final. Y Chalino eligió mantenerse en pie. Lo que ocurrió después, el hallazgo de su cuerpo, la conmoción, el silencio, fue el desenlace visible. Pero la verdadera historia ya se había escrito mucho antes. En las canciones que eligió cantar. En las historias que decidió contar. En el contexto que nunca dejó de rodearlo. A partir de ahí, el mito estaba asegurado. Pero antes de llegar a ese punto, hay que detenerse en la última noche con más detalle. En lo que ocurrió antes y después del concierto. En las horas que separan la nota del final. Porque es en ese tramo donde las preguntas se vuelven más incómodas, y las respuestas, más escasas. Las horas que siguieron al concierto transcurrieron con una calma engañosa. No hubo persecuciones inmediatas, ni llamadas desesperadas, ni movimientos bruscos que delataran que algo estaba a punto de ocurrir. Todo parecía avanzar dentro de una normalidad casi inquietante. Chalino bajó del escenario como lo había hecho tantas otras veces. Saludó a algunas personas, intercambió palabras breves, caminó hacia la salida sin prisas visibles. Nadie lo rodeó para advertirle. Nadie intentó detenerlo. Nadie le ofreció una salida alternativa. Para quien lo hubiera visto desde fuera, no había señales de alarma. Y sin embargo, el peso de la nota seguía ahí. No se sabe con certeza si Chalino comentó el contenido del mensaje con alguien de su equipo. Algunos relatos posteriores sugieren que sí, que mencionó que había recibido una advertencia. Otros aseguran que guardó silencio absoluto. Lo que sí parece claro es que no hubo un cambio de planes. No se canceló el traslado. No se buscó protección adicional. No se alteró la ruta prevista. Esa decisión, vista con distancia, resulta difícil de entender. Pero dentro del contexto de Chalino, era coherente. Cambiar el plan podía interpretarse como miedo. Y el miedo, en ciertos entornos, no protege. Salir como siempre, hacerlo de siempre, podía ser una forma de no agravar la situación. De no enviar una señal equivocada. La noche avanzó. Las carreteras estaban casi vacías. El ambiente era tranquilo. Demasiado tranquilo para lo que vendría después. En algún punto del trayecto, todo terminó. El cuerpo de Chalino fue encontrado horas más tarde. Sin vida. Con signos claros de violencia. El impacto fue inmediato. La noticia se expandió sin necesidad de confirmaciones oficiales detalladas. Bastó con el nombre. Chalino Sánchez había muerto. Desde ese instante, la historia cambió de naturaleza. Pasó de ser una sucesión de hechos a convertirse en un relato cargado de símbolos, silencios y versiones enfrentadas. Las primeras explicaciones no tardaron en aparecer. Algunas hablaban de una emboscada. Otras, de un ajuste de cuentas. Otras, de una venganza ligada a su pasado. Ninguna versión fue confirmada de forma definitiva. No hubo una investigación que cerrara el caso con claridad. No hubo responsables juzgados públicamente. No hubo una verdad oficial que disipara las dudas. Y ese vacío fue el caldo de cultivo perfecto para que el mito creciera. La nota volvió al centro de la conversación. Se convirtió en el símbolo absoluto del caso. Para muchos, era la prueba de que Chalino había sido advertido. Para otros, la confirmación de que ya estaba sentenciado antes de salir del escenario. Pero, una vez más, faltaban pruebas. La nota nunca apareció. Nadie la mostró. Nadie pudo verificar su contenido. Todo lo que existía eran relatos, recuerdos y reconstrucciones posteriores. Y cuando una historia se construye sobre testimonios fragmentados, el margen para la interpretación es enorme. Algunos aseguraban que el mensaje decía que no debía cantar. Otros, que debía abandonar el lugar. Otros, que su muerte era inminente.
Pero incluso si alguna de esas versiones fuera cierta, quedaba una pregunta más profunda. ¿Por qué seguir cantando sabiendo eso? La respuesta no está en el papel. Está en el hombre. Chalino no era ajeno a la idea de morir de forma violenta. No la buscaba, pero tampoco la consideraba imposible. Había vivido demasiado cerca de la muerte como para creer en finales tranquilos. Para alguien con ese recorrido, seguir cantando no era un acto suicida. Era un acto de coherencia. Una forma de no romper el código con el que había vivido siempre. Abandonar el escenario habría significado aceptar públicamente el miedo. Y aceptar el miedo, en ese contexto, podía ser más peligroso que enfrentarse a lo inevitable. Con el paso de los días, el impacto de su muerte se extendió más allá del círculo musical. Chalino no era solo un cantante. Era una figura que representaba una forma cruda y directa de narrar la realidad. Su muerte no fue interpretada únicamente como una tragedia personal, sino como un mensaje más amplio. Una advertencia implícita. Un recordatorio de que había límites que no convenía cruzar. El silencio que siguió fue revelador. Pocos artistas hablaron del tema en profundidad. Las declaraciones fueron medidas, breves, cuidadosas. Nadie quería especular demasiado. Nadie quería decir más de lo necesario. Ese silencio decía mucho más que cualquier discurso. Con el tiempo, el caso fue perdiendo presencia en los medios, pero nunca desapareció del todo. Cada aniversario lo devolvía a la conversación. Cada nuevo oyente que descubría su música volvía a hacerse las mismas preguntas. ¿Qué decía la nota? ¿Por qué no huyó? ¿Pudo evitarlo? Preguntas que siguen sin respuesta definitiva. Y mientras tanto, la figura de Chalino comenzó a transformarse. De hombre real a leyenda. De cantante a símbolo. De víctima a advertencia. Pero detrás del mito, seguía habiendo una historia incompleta. Una historia llena de huecos, contradicciones y silencios. Para entender qué quedó realmente después de su muerte, hay que mirar más allá del asesinato. Hay que observar el impacto que tuvo en la música, en los artistas que vinieron después y en la forma en que se entendieron los corridos a partir de entonces. Porque la muerte de Chalino no cerró una etapa. Abrió otra. Y esa etapa todavía sigue influyendo hoy. Después de la muerte de Chalino Sánchez, algo cambió de forma silenciosa pero profunda en el mundo de los corridos. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones colectivas, pero el efecto fue inmediato. Se notó en lo que dejó de cantarse, en lo que empezó a evitarse, en las decisiones que ya no se tomaban con la misma ligereza. Durante los días posteriores, la industria reaccionó con cautela. Las estaciones de radio repitieron sus canciones, pero sin comentarios añadidos. Los artistas expresaron condolencias breves, casi idénticas entre sí. Nadie profundizó demasiado. Nadie quiso analizar públicamente lo ocurrido. El mensaje era claro, aunque nadie lo formulara en voz alta. Había temas que no convenía tocar. La muerte de Chalino no solo impactó por su brutalidad, sino porque confirmó algo que muchos intuían pero preferían ignorar. Que el corrido, cuando se cruza con historias reales y poder real, deja de ser solo música. Se convierte en territorio sensible. A partir de entonces, muchos cantantes comenzaron a modificar su comportamiento. Algunos cambiaron repertorios. Otros evitaron ciertas regiones. Algunos aceptaron encargos con más cuidado. Otros, directamente, dejaron de cantar historias demasiado específicas. No se anunció como un cambio de paradigma. Simplemente ocurrió. El miedo no fue explícito. Fue práctico. La figura de Chalino empezó a adquirir una dimensión simbólica. Ya no era solo un artista asesinado. Era el ejemplo más claro de lo que podía pasar cuando alguien cantaba sin filtros en un entorno que no perdona ambigüedades. Y como ocurre en todos los casos donde no hay una verdad oficial clara, el vacío se llenó de interpretaciones. Algunos comenzaron a hablar de destino, de fatalidad, de que Chalino estaba condenado desde el principio por la vida que había llevado y las historias que había contado. Otros insistieron en que su muerte fue consecuencia directa de decisiones concretas, de canciones específicas, de personas aludidas. Ninguna de esas lecturas pudo confirmarse del todo. La investigación oficial nunca ofreció respuestas sólidas. No hubo un relato judicial que ordenara los hechos de forma definitiva. El caso quedó suspendido en una zona gris, donde las versiones se superponen sin resolverse. Ese tipo de cierre incompleto tiene un efecto particular, transforma a la persona en mito. Chalino empezó a ser recordado no solo por su música, sino por la forma en que murió. La nota. El escenario. La decisión de seguir cantando.
Todo se convirtió en una secuencia casi cinematográfica, repetida una y otra vez. Pero esa mitificación tiene un riesgo: simplificar una historia que fue mucho más compleja. Porque Chalino no murió solo por una nota, ni solo por una canción, ni solo por una noche. Murió dentro de un contexto construido durante años, donde la violencia, la música y el poder convivían sin límites claros. Reducir su historia a un gesto heroico o suicida es perder de vista esa complejidad. Chalino no buscó convertirse en leyenda. No diseñó su final. Simplemente vivió de acuerdo con un código que había aprendido desde joven. Un código donde la coherencia personal tenía más peso que la autopreservación. Eso no lo hace responsable de su muerte, pero ayuda a entender por qué actuó como actuó. Con el paso del tiempo, su figura fue adoptada por nuevas generaciones. Jóvenes que no vivieron su época, pero que encontraron en su música una autenticidad difícil de replicar. Para muchos de ellos, Chalino representa algo más que un cantante. Representa una forma de decir las cosas sin rodeos, de cantar lo que otros callan, de no esconderse. Y esa lectura, aunque poderosa, también es peligrosa, porque corre el riesgo de romantizar un final que fue profundamente trágico. La muerte de Chalino no es una historia de valentía épica, es una historia de violencia estructural, de contextos que empujan a las personas a elegir entre opciones imposibles, elegir entre callar y exponerse, entre huir y provocar, entre sobrevivir a costa de uno mismo o mantenerse fiel hasta el final. Chalino eligió lo segundo, no porque fuera la mejor opción, sino porque era la única que encajaba con su historia. Y ese es, quizás, el aspecto más incómodo de todo el caso, que su final no fue una sorpresa absoluta, que la posibilidad siempre estuvo ahí, que, de alguna forma, él lo sabía. La nota no creó el peligro, solo lo hizo visible. A partir de entonces, cada vez que se habla de corridos reales, de canciones con nombre y apellido, de historias demasiado cercanas al poder, el nombre de Chalino vuelve a aparecer. Como advertencia, como referencia, como límite. Su legado no está solo en sus canciones, sino en la pregunta que dejó flotando. ¿Hasta dónde puede llegar un artista cuando decide no suavizar la realidad que canta? No hay una respuesta única. Pero su historia sugiere que el precio puede ser demasiado alto. Y mientras esa pregunta siga sin resolverse, Chalino Sánchez seguirá siendo algo más que un recuerdo. Seguirá siendo una herida abierta en la historia de la música mexicana. Con el paso de los años, la historia de Chalino Sánchez dejó de pertenecer únicamente a su familia o a quienes lo conocieron en vida. Pasó a formar parte de un relato colectivo, repetido, reinterpretado y cargado de significados que van mucho más allá de los hechos comprobables. Cada aniversario reactivaba la misma secuencia. La nota, el concierto, la decisión de seguir cantando, la muerte horas después. Y con cada repetición, el relato se volvía más denso, más simbólico, más difícil de separar del mito. Pero debajo de esa capa legendaria, seguía existiendo una realidad incómoda. Nadie había pagado por su muerte. Nadie había ofrecido una explicación completa. Nadie había cerrado el caso de forma definitiva. Ese vacío no solo alimentó teorías, también normalizó una idea peligrosa, que algunas muertes simplemente quedan sin respuesta. Para la familia de Chalino, eso significó vivir con una herida abierta. No hubo justicia clara. No hubo un responsable señalado públicamente. No hubo un relato oficial que permitiera cerrar el duelo. Cada versión nueva reabría la misma pregunta. Cada documental, cada entrevista, cada debate. Y mientras tanto, el silencio institucional se mantenía intacto. Ese silencio no era neutro. En contextos de violencia estructural, el silencio es una forma de lenguaje. Un mensaje implícito de que hay límites que no se cruzan, incluso después de la muerte. El mundo de la música lo entendió rápido. Tras la muerte de Chalino, muchos artistas ajustaron su forma de moverse. No porque alguien se los ordenara, sino porque el ejemplo había sido demasiado claro. Se empezó a hablar de canciones que no se cantan en ciertos lugares. De historias que es mejor no mencionar. De líneas invisibles que todos conocían, aunque nadie las hubiera dibujado. La autocensura no se presentó como censura. Se presentó como prudencia. Y esa prudencia se convirtió en norma. Al mismo tiempo, el público empezó a idealizar la figura de Chalino desde una lógica distinta. Ya no solo como cantante, sino como alguien que no se dobló. Como alguien que sabía lo que le esperaba y aún así siguió. Esa narrativa es poderosa. Y también peligrosa. Porque corre el riesgo de convertir una muerte violenta en un acto heroico.
de transformar una tragedia en una lección mal entendida. Chalino no murió para demostrar nada. No murió para convertirse en símbolo. Murió porque vivía en un contexto que no dejaba muchas salidas limpias. Su decisión de seguir cantando no fue un gesto épico pensado para la historia. Fue una respuesta coherente con la vida que había llevado hasta ese momento. Eso no la hace menos trágica. La hace más humana. Con el tiempo, su música empezó a escucharse de otra manera. Cada verso adquirió una segunda lectura. Cada mención a la muerte, al destino, a la venganza, parecía dialogar con su propio final. Para algunos, escuchar a Chalino es escuchar a alguien que ya sabía cómo terminaría su historia. Para otros, es simplemente escuchar a alguien que nunca fingió ser otra cosa. Ambas lecturas conviven. Lo que no se puede negar es que su muerte marcó un antes y un después. No solo en los corridos, sino en la forma de entender la relación entre música y poder. Antes de Chalino, esa relación existía, pero no se hablaba de ella abiertamente. Después de Chalino, se volvió imposible ignorarla. Su caso dejó claro que cantar ciertas historias no es inocente, que poner voz a determinadas realidades tiene consecuencias, y que el éxito no protege de nada cuando se cruza con intereses que no admiten exposición pública. Años después, su nombre sigue apareciendo como referencia obligada. Cada vez que un artista recibe amenazas, cada vez que una canción genera tensión, cada vez que alguien decide callar para protegerse, Chalino se convirtió en el ejemplo que nadie quiere repetir, pero que nadie olvida. Y en el centro de todo sigue estando la misma escena, un hombre sobre un escenario, leyendo una nota, respirando hondo y tomando una decisión en silencio. No hay música de fondo para ese momento. No hay cámara lenta real. No hay guión escrito. Solo una persona enfrentándose a una realidad que reconoce demasiado bien. Esa imagen resume mejor que cualquier teoría lo que fue Chalino Sánchez. No un mártir diseñado por el mito, sino un hombre que vivió y murió de acuerdo con un código aprendido a golpes. Un código que no promete finales felices. Solo coherencia hasta el final. Y quizá por eso su historia sigue incomodando tanto. Porque obliga a mirar de frente una verdad que muchos prefieren ignorar, que en ciertos contextos, el talento, la fama y la valentía no garantizan protección. A veces, solo hacen que el golpe se escuche más fuerte. Con el paso del tiempo, la historia de Chalino Sánchez se fue asentando en un lugar incómodo de la memoria colectiva. No como una anécdota del pasado ni como una tragedia aislada, sino como un recordatorio constante de hasta dónde pueden llegar las consecuencias cuando la música se cruza con realidades que no toleran exposición. Su muerte no cerró una historia. La dejó suspendida. Porque nunca hubo una verdad oficial que ordenara los hechos de forma definitiva. Nunca se explicó con claridad qué motivó el crimen, quién lo ordenó o por qué ocurrió exactamente esa noche. El expediente quedó abierto, pero inmóvil. Y ese inmovilismo terminó siendo parte del legado. Para muchos, Chalino quedó marcado como el cantante que leyó su sentencia de muerte y decidió seguir cantando. Esa imagen se repite una y otra vez, casi como un ritual. Pero quedarse solo con esa escena es perder de vista algo fundamental. Chalino no fue un hombre que buscara morir joven. Tampoco fue un héroe que eligiera sacrificarse. Fue alguien que vivió toda su vida dentro de un contexto donde las opciones eran limitadas y las consecuencias, extremas. La nota no creó el peligro. La nota solo lo hizo visible. Cuando guardó el papel y siguió cantando, no estaba desafiando al destino. Estaba actuando de acuerdo con una lógica que había aprendido desde niño. En ciertos entornos, huir no garantiza salvarse, y mostrar miedo puede ser más peligroso que mantenerse firme. Esa lógica no es romántica. Es brutal. Y entenderla no significa justificar la violencia, sino reconocer que hay realidades donde las decisiones se toman sin alternativas limpias. Años después, su música sigue sonando. Sus canciones siguen circulando. Pero ya no se escuchan igual. Cada verso sobre la muerte, la traición o el destino parece dialogar con su propio final. No porque él lo planeara, sino porque su vida y su obra siempre estuvieron atravesadas por la misma crudeza. Chalino no fingía. No suavizaba. No protegía al oyente de la realidad que conocía. Eso fue su mayor fortaleza, y también su mayor vulnerabilidad. Su historia dejó una marca profunda en el mundo de los corridos. Muchos artistas aprendieron a medir palabras, a elegir silencios, a entender que no todas las historias se pueden cantar en todos los lugares. No porque alguien lo prohibiera, sino porque el precio ya había quedado claro. Ese es, quizás, el legado más inquietante de Chalino Sánchez. No la nota.
No el concierto. No siquiera la forma de su muerte. Sino el silencio que vino después. Un silencio que todavía pesa. Porque cuando una historia no se cierra, sigue hablándonos. Obliga a hacerse preguntas incómodas. Obliga a mirar más allá del escenario y preguntarse qué ocurre cuando la música deja de ser solo música. Chalino salió de aquel concierto sabiendo que algo había cambiado. Tal vez no sabía exactamente cómo terminaría la noche. Pero entendía que el margen se había agotado. Hoy, décadas después, su historia sigue siendo contada no para glorificar la violencia, sino para recordar que hay contextos donde la verdad tiene un costo muy alto. Y la pregunta final sigue ahí, sin respuesta definitiva. ¿Chalino murió por una nota? ¿O murió por todo lo que esa nota representaba? Mientras esa pregunta siga abierta, su historia no descansará del todo. Porque hay canciones que terminan cuando se apaga el sonido. Y hay otras, que siguen resonando mucho después del silencio.